Bueno, buenos días. En este vídeo vamos a dar por finalizado con este vídeo, quiero decir que vamos a dar por finalizado la asignatura. Me voy a centrar en la explicación del módulo 6. Es un módulo muy interesante y lleva por título El discurso digital y análisis del corpus. Y dentro del mismo he planteado tres temas. El primero de ellos sería el ciberdiscurso. Si atendemos a esta idea del ciberdiscurso, tenemos que comenzar con una idea clave. El lenguaje en Internet no es simplemente escribir en una pantalla, es otra cosa. Es una forma de comunicación completamente distinta, donde el significado no está solo en las palabras, sino en cómo se combinan con imágenes, con símbolos y en un contexto cultural. Lo que vamos a ver ahora es cómo funciona esa nueva gramática del mundo digital y por qué, si no la entendemos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues analizándola mal, y esto, lógicamente, va a tener una consecuencia de traslado a las redes. Como siempre nos lo he dicho anteriormente, pero este vídeo va acompañado del PPT de módulo 6, que lo tenéis también en Moodle. Recuperamos la idea del ciberdiscurso. Cuando hablamos de esta idea, hablamos de una ruptura. Antes teníamos oralidad y escritura. Ahora tenemos algo híbrido con este concepto de ciberdiscurso. Pensad en un tweet, en un reel o en un meme. Hay texto, imagen, tono implícito. Todo eso, lógicamente, construye significado. Por eso no podemos analizar esto como si fuera ya un texto tradicional. Aquí el contexto tenemos que tener en cuenta que lo es todo. Y muchas veces es más importante que las palabras. En la diapositiva 3 tenemos la idea de que un hashtag al final es algo fascinante porque parece una etiqueta técnica. Pero en realidad tenéis que tener en cuenta que es una ideología condensada. Cuando alguien usa un hashtag, no solo está clasificando contenido, está diciendo yo estoy aquí. Por ejemplo, hashtag libertad no significa lo mismo para todo el mundo. Activa marcos mentales distintos. Por eso analizar hashtag es analizar posicionamientos. Un hashtag es una etiqueta formada por una palabra o conjunto de palabras precedidas por el símbolo asterisco ladeado, ¿no? Que sirve para agrupar contenidos en plataformas digitales y facilitar así su búsqueda. En cambio, un ideosema es una unidad mínima de significado ideológico. Es una palabra, una expresión o símbolo que activa un conjunto de valores, implica una forma de ver el mundo y, lógicamente, no es algo neutral. El meme es probablemente la unidad más potente del discurso digital. ¿Pero por qué? Porque en una imagen y dos líneas puedes meter una ideología entera. Pero además tiene algo clave. Si no entiendes la referencia, te quedas fuera. Es decir, el meme crea comunidad. No solo comunica, también selecciona quién pertenece y quién no. Los emojis, que tanto los utilizamos en WhatsApp, no son solo decoración. Tenemos que entender lo que es un concepto gramatical. Sustituyen la entonación, los gestos y la ironía, lo que hablábamos de la pragmática discursiva, de la prosodia. Un mismo mensaje cambia completamente con un emoji. Pensad en vale y vale. Es decir, el vale escrito con las 4 letras o un vale con el emoji típico que se suele poner. No es lo mismo. Aquí vemos cómo el significado no está en el texto, sino en la combinación de palabra más emoji. Vamos a un caso real de Twitter, o de X, como se denomina ahora. Hashtag libertad. Este hashtag se ha usado en contextos muy distintos.
pero siempre activa algo muy potente. Lo interesante no es qué significa, sino qué hace. Agrupa gente, identidad y, y construye un marco. Si analizamos miles de tweets, vemos patrones claros. Esto es discurso en acción. En TikTok, el discurso político muchas veces está en formato meme. Y aquí pasa algo clave, pues que se convierte en un entretenimiento, claramente. Eso simplifica, emociona y lógicamente también viraliza. Pero también transforma la manera en que entendemos la política. Ya no es solo argumento, es impacto. Como un segundo bloque, dentro de este módulo 6, vamos a realizar un análisis de las redes sociales, que lo he denominado el ecosistema del conflicto en las redes sociales. Por tanto, damos un paso más. No solo importa cómo hablamos, sino dónde hablamos. Las redes sociales no son neutrales. Están diseñadas para algo, para captar la atención. Y eso cambia completamente el tipo de discurso que se está produciendo. Los algoritmos, cuando hablamos de arquitectura algorítmica, el algoritmo decide qué vemos. No vemos la realidad, vemos una selección de lo que quiere el algoritmo. Y esa selección condiciona cómo pensamos. Esto es clave. El discurso no solo se produce, también se filtra. En ocasiones hacemos búsquedas en Google, por ejemplo, os apetece viajar a París y ponéis en Google viajar a París, o abrís Skyscanner y empezáis a mirar vuelos desde Ecuador a Francia, y posteriormente os dirigís a Instagram y os empiezan a aparecer reels de qué bonita es Francia. Y os sorprendéis. Y esto no es así, no os tendríais que sorprender, porque cuando en multitud de ocasiones habéis visitado páginas, estáis dando a aceptar a las cookies, a las famosas cookies. Y entre esas aceptaciones, que muchas veces son PDFs de 20, 30, 40 páginas, lo que os encontráis es sin duda, os estáis encontrando sin duda, perdonad que me ha entrado una llamada, con una idea clave. Y es que cuando habéis dado a aceptar estas cookies, estáis dando a aceptar que si hacéis una búsqueda en Skyscanner, en Google, automáticamente Instagram, cuando habéis aceptado la plataforma Instagram, el app, habéis dado a aceptar a seguimientos. De ahí que os lleguen reels sobre esta temática. No es que nos están escuchando, que puede que también, sin duda son la aceptación de estas cookies. Las cámaras de eco hacen que escuchemos lo mismo una y otra vez. Y eso refuerza nuestras creencias. No es que la gente sea más radical porque sí, es que el entorno empuja a eso. La aceptación de cookies, el continuo posicionamiento del algoritmo respecto a una idea, nos está dirigiendo hacia una temática en concreto. Eso se le denomina en el mundo viral cámaras de eco. En redes el lenguaje se vuelve más extremo. ¿Pero por qué? Porque lo extremo funciona mejor, genera más reacción, más comentarios, más visibilidad. Y eso empuja el discurso hacia posiciones más duras. Vivimos en una economía de la atención. El recurso escaso no es la información, es tu tiempo. Por eso triunfa lo emocional, lo simple, lo impactante, no lo más riguroso. El clickbait, literalmente cebo de clips, es una estrategia discursiva cuyo objetivo principal es captar la atención del usuario y provocar que haga clic, muchas veces sacrificando la precisión o la profundidad informativa. Los titulares tipo clickbait son un ejemplo perfecto. No buscan informar, buscan que hagas clic. Y eso cambia cómo se construye la noticia. Esto es habitual en la prensa digital.
Lo que hizo este político dejó a todos sin palabras. Nadie esperaba esto. Es decir, no nos están informando. Son frases que funcionan dentro de una elipsis informativa y que nos obligan, lógicamente, a clicar. Nos lleva a que tengamos que clicar la idea, ¿no? Porque nos quedamos con la sensación de que nos está faltando la información. Esto es habitual de la prensa rosa. Si analizamos debates en X, en lo que era el Twitter, vemos insultos, etiquetas, deslegitimación. Esto no es casual, es la lógica del medio. Es muy habitual en políticos actuales en utilizar diferentes hilos de X para generar polémica y sobre todo seguimiento, ¿no? Finalizamos este módulo 6 con el bloque 3, en la que nos vamos a centrar en el corpus. Hasta ahora hemos interpretado, ahora vamos a medir, porque en el análisis actual la intuición no es suficiente. El corpus es simplemente un conjunto grande de textos, pero lo importante es que nos permite ver patrones. Ya no hablamos de ejemplos, vamos a estar hablando de tendencias. Si una palabra aparece mucho, no es casual, está marcando el discurso. Aquí empezamos a ver ideología en datos. Se está apareciendo frecuencias léxicas y, lógicamente, genera una ideología. No solo importa qué palabra aparece, sino con qué palabras aparece. Ahí se está construyendo un significado real. Hay una concordancia léxica. Las nubes de palabras son útiles, pero cuidado, simplifican. Hay que interpretarlas, no solo mirarlas. Cuando estamos hablando de construcción ideológica, muchas veces esta serie de hilos, esta serie de concordancias léxicas nos llevan a un posicionamiento ideológico y es muy importante que tengáis en cuenta esto. Hoy tenemos herramientas que permiten analizar miles de textos en segundos. Esto, lógicamente, cambia la investigación. Vamos a cerrar con una idea clave. En lo digital, en el mundo digital, el poder no está solo en lo que se dice, sino en lo que se ve. Y eso depende de algoritmos. Por eso, analizar discurso hoy es analizar lenguaje más tecnología. Y esta es una idea clave que me gustaría que tuvieseis muy en cuenta en este módulo 6. Es decir, cuando estamos analizando el discurso, estamos analizando lenguaje más tecnología. Después de haber visto estos tres temas que os planteo en este módulo 6, os planteo un trabajo en grupo que no es un trabajo entregable. Quiero que una vez que hayáis visto mi vídeo, que hayáis repasado el PPT que os adjunto al módulo 6, me gustaría que os juntaseis en los grupos que tenemos en Moodle y hicisteis el trabajo que he denominado el pulso de la red. Lo tenéis también adjunto, junto al vídeo y al PPT del módulo 6. Os lo explico. La idea es que tengamos como objetivo integrar el análisis crítico del discurso con herramientas de análisis del corpus. No se trata únicamente de identificar palabras, sino que interpretéis qué realidad social se está construyendo en el entorno digital. Para ello os planteo tres fases. La primera, la que he denominado la recolección. Tenéis que seleccionar un trending topic o un hashtag relevante del día, por ejemplo, temas de políticos, tecnológicos o sociales. A partir de ahí, deberéis de recopilar entre 15 y 30 mensajes reales de redes sociales. El objetivo no es solo lograr una muestra estadísticamente perfecta, sino trabajar con datos reales que os permitan detectar lo que hemos denominado patrones discursivos, encadenamientos léxicos, concordancias léxicas. La segunda fase sería la del procesamiento. En esta fase tenéis que utilizar herramientas de análisis del discurso para identificar
patrones lingüísticos. En primer lugar, deberéis detectar las 10 palabras más frecuentes de ese hilo, lo que os permitirá identificar los temas dominantes. En segundo lugar, tenéis que analizar la construcción de identidades mediante la oposición nosotros frente a ellos, identificando pronombres, etiquetas y formas de polarización. Y en tercer lugar, tenéis que identificar las metáforas utilizadas para describir el fenómeno, analizando cómo éstas construyen una determinada visión de la realidad. Y finalmente, la fase 3 es la de interpretación y cierre. Tenéis que presentar en el foro de la asignatura vuestros hallazgos. No se trata únicamente de escribir datos, sino de interpretarlos críticamente. Deberíais responder a la pregunta clave: ¿qué realidad social están construyendo estos discursos? El objetivo es que comprendáis que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo construye y condiciona las posibles soluciones. Tenéis que utilizar el foro de la asignatura, como os he dicho anteriormente, para describir estos resultados y así compartirlos con los demás. Este ejercicio os va a permitir comprender que el análisis del discurso digital implica integrar lenguaje, tecnología y poder. Quien define cómo se habla de un problema está influyendo directamente en cómo se entiende y en qué soluciones se consideran posibles. Como os he dicho anteriormente, este no es un ejercicio que tengáis que entregar, sino de que trabajarlo entre vosotros. Os constituís en los grupos que tenemos. Yo creo que con 1 hora es suficiente y posteriormente utilizar el foro de la asignatura con el nombre de cada grupo, grupo 1, grupo 2, y hacéis la aportación de lo que habéis visto explicando el hilo que habéis seguido y las fases que os he explicado en este ejercicio. Creo que es un ejercicio muy interesante y que os va a venir muy bien para que entendáis el módulo 6, y con esto cerramos la asignatura. Yo creo que han sido 3 sesiones de fin de en total 6, que nos ha llevado a ver de una manera muy oportuna qué es lo que denominamos análisis discursivo. Hemos planteado ejercicios entregables que yo creo que son muy interesantes para que podáis construir perfectamente los conceptos teóricos que hemos visto en el módulo. Y además os planteo un proyecto final de la asignatura que creo que a partir de hoy, con esta entrega final del módulo 6, podéis hacer un desarrollo exitoso del 100% del mismo. Para cualquier duda, ya sabéis, quedo a vuestra entera disposición. Que tengáis un muy buen día. Hasta luego.